desde las casas de la universidad, que nos recibe con los brazos abiertos una vez más. Y hemos querido tener una pequeña nota de agradecimiento también para el coro Eunoia, que nos ha recibido también, han querido participar para estos primeros minutos de esta presentación del barómetro. Hoy presentamos un año más el barómetro de San Cristóbal de la Laguna. Es una acción, es pionera en Canarias, pionera en la relación de los ayuntamientos con las universidades y, como no puede ser de otra manera, con la relación estrecha que une a la universidad y al Foro Económico y Social. Queremos presentarles a ustedes este estudio, un estudio muy esperado por todos nosotros. Para el Foro Económico y Social, además, significa que de grato recuerdo, ya que el año pasado, cuando se le entregó a las áreas del ayuntamiento, así hicieron caso de él y además lo utilizaron, como decimos nosotros, como pequeño libro guía, y una vez más hemos aceptado el reto de traerlos a ustedes. En el día de hoy nos acompañan en la mesa presidencial don Francisco Javier García Rodríguez, que es el rector magnífico de la Universidad de La Laguna, bienvenido. El señor don Luis Geray Gutiérrez, que es el alcalde y además presidente del Foro Económico y Social, bienvenido. Doña María del Carmen Hernández García, que es la vicedecana de Innovación y Modernización. Bienvenida, María del Carmen, gracias. Y doña Josefina Suárez Páez, en representación del Foro Económico y Social, que es su vicepresidenta. En las jornadas de hoy, además, van a ser emitidas y grabadas y van a ser editadas posteriormente, porque queremos incluir también el propio dossier, que ya desde hace unos minutos está activo en el portal del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y ya está a disposición de todos los usuarios. Nuestra jornada va a variar un poco de lo que tenemos normalmente estipulado y será una única exposición a cargo de don Serafín Corral Quintana, que ha sido el catedrático de Economía Aplicada de Recursos Naturales de la propia universidad y ha sido uno de los redactores o redactor jefe de este documento. Haremos una pequeña inauguración a cargo de las personalidades que nos acompañan y luego intentaremos tener el tiempo suficiente para una pequeña ronda de preguntas, en algún caso también preguntas técnicas. Sin más, vamos a dar el paso para la inauguración a don Francisco Javier García Rodríguez, rector magnífico de la universidad. Muchas gracias, querido alcalde, vicedecana, vicepresidenta, resto de autoridades, concejales, compañeros, compañeras. Bueno, para mí, desde luego, es un auténtico placer, un motivo de profunda satisfacción, ¿no?, que estemos celebrando aquí pues esta presentación de esta segunda edición del barómetro de La Laguna. Además, yo creo que magníficamente titulado La Laguna habla, ¿no?, en el sentido de que habla a través de su ciudadanía, ¿no?, de los ciudadanos y ciudadanas del municipio, ¿no? Yo creo que haya una segunda edición de este barómetro significa que es un instrumento que ha sido útil y que va a tener continuidad, estoy convencido, en los siguientes años, ¿no? Creo que, ya se ha dicho, es una iniciativa pionera y creo que es ejemplar en Canarias. Y lo es ejemplar por muchas razones, ¿no? Evidentemente, aquí estamos en una facultad de Economía, ¿no? Decía Peter Drucker que lo importante no es tomar buenas decisiones, sino conseguir que esas decisiones se conviertan en comportamientos, ¿no?, por parte de aquellos que al final van a ser los que tienen que ponerlas en marcha, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fácilmente extrapolable, ¿no?, en este caso, que en la medida de que las decisiones que se tomen sean las que la ciudadanía, que son quienes mejores diagnostican las necesidades, ¿no?, pues entienden que son las adecuadas, pues va a haber más posibilidades de que esas decisiones tengan éxito, ¿no? Es un instrumento muy poderoso, desde luego, desde el punto de vista de la toma de decisiones. Además, lo es porque integra, ¿no?, una perspectiva cuantitativa, rigurosa, con datos fiables, depurados, ¿no?, por parte del equipo técnico, con un enfoque que este año es novedoso, cualitativo, ¿no? Se ha hecho mucho trabajo de contacto con los vecinos y vecinas, ¿no?, del municipio, también con grupos focales, etcétera, que permiten pues tener una herramienta que complementa, ¿no?, esa aproximación cuantitativa de datos fríos con elementos cualitativos, ¿no? Y en ese sentido creo que también, estando en una facultad de Economía como estamos, también es destacar
lo que yo creo que es un acierto, ¿no? Que es ese índice de prosperidad, ¿no? Que se integra en el barómetro, que es un análisis de la calidad de vida, ¿no? Del bienestar de las personas que habitan, en este caso, el municipio, ¿no? Va más allá de las clásicas estadísticas, ¿no? De Producto Interior Bruto, de renta, etcétera, etcétera, incluso de renta per cápita, e integran pues elementos que nos permiten hablar de algo que es lo que tiene que ser el objeto de las decisiones públicas, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida, el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que también ejemplar por evidentemente, el papel del Foro Económico y Social, ¿no? Que yo creo que también es un elemento ejemplar en Canarias, ese foro pues, que está trabajando, donde estamos integrados, ¿no? La propia universidad, pues creo de una manera muy acertada, en el futuro, ¿no? del municipio, ¿no? Yo termino como empecé. Como rector, para mí es un auténtico lujo, ¿no? Que estemos aquí en esta Facultad de Economía, Empresa y Turismo, pues presentando esta segunda edición del Barómetro de La Laguna, siendo útiles a nuestra ciudad, alcalde. Estamos colaborando en muchísimos ámbitos y, desde luego, este es uno de los que yo considero más importantes, ¿no? Porque estamos colaborando en que las decisiones que se tomen en este municipio pues sean buenas, en el sentido de que sean eficaces, pero que también que sean justas, ¿no? Y también a partir de las opiniones de la ciudadanía, ¿no? Nada más, expectantes, ¿no? Por conocer la presentación que nos va a realizar el profesor Serafín Corral, y agradecer al Ayuntamiento y al Foro pues que cuenten con esta universidad pública, que estamos deseosos de seguir siendo útiles a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Por favor. Magnífico rector, decana, vicedecana, en este caso, vicepresidenta del Foro Económico y Social, compañeros de corporación, amigos y amigas todas. ¿Quién nos iba a decir que allá por el año 2009, cuando se crea el Foro Anticrisis, 15 años después íbamos a estar en la Universidad de La Laguna, más concretamente en la Facultad de Economía, presentando un barómetro de esta alta calidad? He tenido la ocasión esta mañana de poder observarlo ampliamente y me he sentido sumamente orgulloso del gran trabajo que se ha realizado durante estos meses, sobre todo porque, ahondando un poco en las palabras que acaba de decir el rector, si quienes estamos al frente de las instituciones públicas tenemos que buscar la mejora de la calidad de vida de nuestros convecinos y convecinas, qué mejor que sentarnos a través del estudio y a través de la investigación, es decir, que nos den y nos faciliten a nosotros herramientas reales de lo que necesita la ciudadanía, de las exigencias de la ciudadanía, de la petición activa de la mejora de los entornos de nuestros vecinos y vecinas. Y para eso creo que tener un barómetro como el que se va a presentar en el día de hoy es fundamental. Fundamental porque conocemos la realidad de nuestro municipio, 6 distritos, que se dice pronto, con sus identidades totalmente diferentes. Sabemos perfectamente que un tejinero, aunque es lagunero, primero está el sentirse identificado con su pueblo. En muchísimas ocasiones, en el argot cotidiano, un bayero te dice, subo a la laguna. Eso es importantísimo también de tenerlo muy claro e identificado. Y este barómetro lo significa. Para nosotros, los que estamos al frente de las administraciones públicas, todas las formaciones políticas, tiene que ser fundamental el tener ese contacto con la ciudadanía de manera individual, organizada, con colectivos que representan a muchísimas sociedades y entidades que están asentadas en nuestro municipio. Y tener esta oportunidad que hoy se brinda para nosotros es un motivo de orgullo. Ya en la primera, mejor dicho, en la última jornada que presentamos aquí, el primer barómetro, donde afloraron muchísimas necesidades, nos marcaron también la política y las estrategias de desarrollo de nuestro municipio. Hoy se presenta este barómetro
de una manera aún más participativa, de una participación real, donde se pone rostro, donde se pone cara al ciudadano e incluso se recibe muchísima, vamos a llamarlo, queja. Pero la realidad es que es sumamente necesario tener estos entornos para poder nutrirnos y solventar esas dificultades que a día tiene la ciudadanía. Y para nosotros, por lo menos para el grupo de gobierno, es fundamental tener esta magnífica herramienta. Así que agradezco enormemente el esfuerzo que han hecho los especialistas, los investigadores, los profesionales y, por supuesto, también la estrecha colaboración que a través del Foro Económico y Social tenemos con la Universidad de La Laguna y concretamente con esta facultad, que es la segunda vez que nos podemos encontrar, pero estoy convencido, como bien acaba de decir el rector, que serán muchas más las que hará posible que estos encuentros vayan mejor el día a día de la ciudadanía de nuestro municipio de San Cristóbal de La Laguna. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras y en nombre también de los compañeros del Foro Económico y Social, pues recogemos el guante de seguir trabajando y ese agradecimiento por ambas instituciones. Vamos a pasar ya a materia. Les invito a las autoridades a que ahora pasen a escuchar cómo La Laguna habla. Damos paso a la presentación del Barómetro 2024, La Laguna habla. En este caso contamos con el catedrático de Economía Aplicada en Recursos Naturales de la Universidad, don Serafín Corral Quintana, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí, se me escucha, ¿no? Buenos días. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Muchísimas gracias, señor rector, señor alcalde. Gracias a los miembros, autoridades locales por haberse desplazado, a la ciudadanía, a los compañeros. Gracias inestimables a los compañeros del grupo de investigación que han hecho el trabajo duro y sobre todo a la ciudadanía que nos ha acompañado, nos ha dedicado horas y ha trabajado en la realización de este barómetro. Prometo ser breve, conciso y claro. Los que me conocen saben que nunca lo cumplo. Pero yo sigo prometiéndolo y sigo intentando. Espero que lograrlo esta vez. Quiero decir que antes de empezar, en estos días, revisando la presentación, cómo hacerla, cómo hacer llegar todo el material y reflejar todas las preocupaciones que nos han trasladado los vecinos y vecinas y los actores sociales de La Laguna, pues como verán en el documento, esta vez sí he venido a hablar de mi libro. Este documento que tenemos aquí hay muchísima información. Les invitamos, como ya veremos y repetiremos posteriormente, a que lo descarguen, lo analicen o si lo prefieren en papel, pues que accedan a él. Porque hay, desde nuestro punto de vista, una información recogida muy valiosa y esperamos haber sido capaces de reflejar todas esas preocupaciones, más que quejas, preocupaciones, y de una manera estructurada y clara para que pueda ser útil para reflexionar sobre nuestro municipio. Tanto las autoridades, que son las que tienen que tomar decisiones, como los propios vecinos, porque bien es verdad, como decía el señor alcalde, que La Laguna es un pequeño laboratorio. En un pequeño espacio tenemos 6 distritos que representan 6 o más realidades diferentes, porque si hablamos del distrito de Tejina y los valleros, los tejineros, ya dentro de un mismo municipio, dentro de un mismo distrito, pues son realidades diferentes. Por lo tanto, intentamos reflejar eso y hay bastante información que permite, repito, al propio ciudadano y ciudadana reconocer a sus vecinos. Intentaré ser breve porque no quiero que esto se convierta en un monólogo y quiero a posteriori entrar y que podamos reflexionar sobre algunas de las cuestiones tratadas en las que no hayamos podido profundizar en esta presentación.
Este segundo barómetro que nos encarga el Foro Económico y Social, al que tenemos que agradecer enormemente el apoyo y cómo se han involucrado constantemente en el desarrollo de este barómetro. Este barómetro en esta segunda edición nos propusimos como reto que ahondase más o cambiase ligeramente la metodología, fuese un poquito más atrevido, si me permiten, que el barómetro inicial. El barómetro inicial, como ustedes saben, se realizó a través de encuestas telefónicas, 800 encuestas telefónicas, por lo tanto una muestra importante, 800 que funcionaron, que sirvieron, se hicieron más llamadas, pero las 800 que se respondieron correctamente, y lo cual es una muestra importante. Recuerden que en algunos casos cuando Línea hace sus estudios, pues a lo mejor llega a 1.200, 1.500 a nivel nacional. Nosotros para un municipio el año pasado se hicieron 800. En este caso, nosotros lo que nos planteamos es trabajar con la comunidad, con los actores sociales, a través de unos talleres con actores sociales, con 4 grupos de actores sociales, y nos sentamos con ellos y trabajamos con ellos sus preocupaciones por grupos, representantes sociales, económicos, políticos, y después con la propia sociedad civil. Hicimos 7 reuniones en los 6 distritos. Una de ellas, uno de los distritos nos solicitó que realizásemos una nueva reunión. Ya veremos el por qué también a veces esas cosas suceden. Y al final estuvimos reunidos con 250, 260 personas durante un buen número de horas. Si me permiten, entrando ya, yo mismo voy a ir pasando las cosas porque si no, no avanzo. Si me permiten, en la primera etapa de análisis, que duró 2 meses de trabajo, estuvimos realizando lo que podríamos denominar unas reuniones sectoriales, en las que hablamos con el sector productivo, con representantes de la ciudadanía y diferentes grupos de interés, con agrupaciones comerciantes, industriales, los distintos sectores económicos, y con las propias agrupaciones políticas del municipio. Si me permiten ir en las ideas principales que salieron de cada una de las reuniones sectoriales, las tenemos aquí presentes, ¿no? Cuando hablábamos con el sector productivo, que fue la primera reunión que tuvimos, el grupo que se denomina Grupo 1 dentro del Foro Económico y Social, pues los distintos grupos que representaban, que es desde movilidad y transportes, desarrollo económico, agricultura, medio ambiente, el propio sector financiero, que lo tenemos aquí también representado, nos hablaban de la necesidad de uno de los elementos que surgieron de esas conversaciones fueron una reestructuración del modelo de movilidad insular y municipal. ¿Por qué? Eso es un elemento distintivo de La Laguna. La Laguna está rodeado de cercano o cortado por una autopista, tiene un aeropuerto cercano y tiene una zona de patrimonio, peatonalización. Por lo tanto, es una realidad diferente a otros municipios que implica repensar desde el ámbito municipal, pero sobre todo a nivel insular, una serie de características que tienen que ser afrontadas de diferente manera. De igual manera, se planteó algo que ya veremos poco a poco, que se ahonda en las discusiones con la ciudadanía, el modelo de desarrollo económico al que nos vemos abocados en los últimos años, donde hay una preponderancia del turismo, y eso genera un crecimiento económico, pero al mismo tiempo genera una serie de impactos que iremos viendo porque las actividades se dirigen más hacia ese ámbito, generando efectos sobre la vivienda, gentrificación, etcétera, etcétera, como iremos viendo. Pero ya en este propio sector productivo se planteaba el turismo y cómo reflexionar sobre el mismo para que genere un mayor gasto turístico en el municipio, que no sea de paso, y por otro lado permita la convivencia con un
comercio y unas actividades económicas locales. Otro elemento importante que veremos en algunos distritos frente a otros, pues era el caso de la gestión hídrica, ¿no? Es un elemento importante, un cuello de botella del municipio, y que ya empezaba a salir dentro de este primer grupo, conjuntamente con actividades del sector primario, la agricultura y la ganadería, y cómo empiezan a chocar en un primer momento con ese desarrollo económico más turístico, pero que al mismo tiempo hay que buscar un engranaje, pueden servir y ser complementarios, pero hay que buscar esas ideas, ¿no? Esas medidas. Y por último, algo que ya veremos incluso particularmente de determinados municipios, como es el fomento del empleo y el crecimiento económico. Llevo solo una. Si en una segunda sesión nos reunimos con los vecinos, pero los vecinos como dentro de asociaciones organizadas, y ellos nos planteaban pues una realidad complementaria a la anterior. Si ya no estamos hablando del ámbito económico y de la actividad económica principalmente, hablamos de cómo los vecinos y vecinas del municipio y de los distintos distritos conviven con esas realidades más económicas, ¿no? La parte más social hablaba pues de la reactivación de una serie de actividades recreativas en una serie de... O sea, un desequilibrio entre las actividades que se realizan en los diferentes partes del municipio. Hay la percepción, incluso diría que vamos más allá de percepción, de que en ciertas partes del municipio se realizan muchas actividades lúdico-festivas, mientras que en otras está un poco más dejado. Y esa es la percepción que traslada el propio vecino y que algunas asociaciones, conjuntamente con los posibles impactos que estas actividades tienen en términos de ruido por un lado, o que en algunos momentos la ciudad entra casi, o el centro de la ciudad entra casi en colapso, ¿no? Por el número de personas que circulan por la misma. Pero no solamente en la zona, en el distrito centro, distrito 1, observamos que, y ya lo veremos más adelante, en algún distrito particular, pues nuestros espacios naturales también se van sobredimensionando, sobreutilizando, ¿no? Tenemos que tener, una de las explicaciones que podemos plantear también es que, por desgracia y debido al incendio que tuvo lugar en La Esperanza, la reserva, la parte de Anaga y la parte de las Mercedes, pues está muriendo de éxito. Todos los que durante un año no pudieron ir a una parte forestal y natural como era La Esperanza, se trasladaron a realizar su actividad lúdica al área natural de Anaga y de las Mercedes. Y una cuestión que también nos trasladaban y que se repite con continuidad es ese plan de ordenación, el PGO, y la necesidad de una aprobación y de que haya un equilibrio, y desde el punto de vista, algo que ya incluso salió en la anterior sesión del Foro Económico y Social, cuando se hablaba de patrimonio, pues la necesidad de integrar, a lo mejor conjuntamente con otras actividades que el municipio da, pues un centro de interpretación, un centro de patrimonio, para revitalizar y visualizar, más que nada, el propio municipio. Cuando introducimos otra serie de instituciones, pues nos hablaban ya en la tercera reunión, del problema más concreto de la gentrificación y el problema del comercio tradicional, los representantes de los comerciantes del municipio, igualmente los representantes de centros culturales o del patrimonio cultural, pues nos trasladaban esa necesidad nuevamente, urgían visualizar y estructurar mejor ese patrimonio, ese vasto patrimonio que tiene el municipio, e incluso desde un ámbito de los representantes
de actores sociales deportivos, pues decían la necesidad de ampliar ese espacio, como veremos también desde algún distrito, esos horarios y esa oferta deportiva, de infraestructuras deportivas del municipio para, ya que estamos desarrollando o fomentando una calidad de vida, un estilo de vida más saludable, pues tener esos espacios de ocio. Los mismos jóvenes, permítanme que lo diga aquí, y así no lo digo más adelante, en algún distrito desde los propios jóvenes nos trasladaban que ellos necesitaban una oferta juvenil mayor que la del cuadrilátero, lo cual me sorprendía, ¿no? Ellos necesitan teatro, cultura, pero al mismo tiempo estas infraestructuras deportivas abiertas a otras horas, porque ellos se mueven a otras horas. No sé si a ustedes les pasa, yo tengo un hijo en esa edad y parece más un vampiro que un... ¿no? Viven a otras horas y a esas horas tenemos que ser capaces de abrirles también las infraestructuras deportivas. Quizás es algo que se puede analizar. Y por último, los propios grupos políticos reflexionaron sobre su municipio, ¿no? Y bueno, en términos generales habría que decir que tienen una cierta hoja de ruta, lo que pasa es que a veces da la impresión que por las urgencias no son capaces de avanzar en lo importante, pero las ideas que nos trasladaron estaban muy en consonancia con lo que las reuniones anteriores nos habían trasladado. Por lo tanto, quizás, digamos, podemos resumir de este trabajo inicial con los actores sociales organizados, que el diagnóstico más o menos está claro y es coincidente. Lo que hicimos a continuación fue un trabajo como decía con anterioridad, con los distintos distritos. Nos reunimos con los 6 distritos, 7 ocasiones, y las reuniones se realizaron en centros ciudadanos, lo cual me permitirán que como reflexión y que permite mostrar la heterogeneidad que tiene el propio municipio, nos dimos cuenta que si algún día alguien se atreve a hacer esto de nuevo, tendrá que plantearlo de otra manera. La idea de los centros ciudadanos es correcta. Lo que sucede es que nos vamos dando cuenta a medida que vamos a esos centros ciudadanos que un centro ciudadano no representa todo el distrito. Y ese es uno de los grandes retos que tienen los tomadores de decisiones de La Laguna. Y es que si uno se va al centro ciudadano de Las Mercedes, el centro ciudadano de Las Mercedes recoge a una población específica del distrito, pero no a una que, si uno mira en términos territoriales geográficos, está a 150 metros de distancia, pero como hay un barranco por en medio, no se sienten representados. Por lo tanto, ese trabajo, si se realiza, repito, en otras ocasiones, tiene que tener en cuenta eso. O sea, hay que hacer. De hecho, en un distrito lo hicimos doblemente. Empezamos a percibir eso y nos reunimos con un propio distrito 2 veces en distintos centros ciudadanos para ir retomando y recabando las informaciones más completas del propio distrito. Por lo tanto, esa idea que nos trasladaba el señor alcalde también la sufrimos, ¿no? Tejineros, Valleros, y en esa reunión de Tejineros, cuando lo hicimos en el Centro Ciudadano de Tejina, vinieron desde Tejina y del Valle de Guerra, pero no vinieron los de la Punta. Por lo tanto, nos queda, tenemos que plantearlo así, decirlo, hay un gap en nuestro estudio porque no intenta representar a todos. Repito, 250 personas que asistieron son bastantes porque eran 250 por 2 horas y media, 3 horas de reflexión con la ciudadanía, por lo tanto se obtuvo mucha información, pero nos falta, hay huecos, que es mea culpa. De la participación, la tenemos dentro del propio estudio, verán que tenemos una participación que era abierta, estaban invitados todas las personas que quisieran de más de 16 años para poder contrastarlos con el barómetro anterior, que la encuesta telefónica solo se hizo a personas mayores de 16 años, por lo tanto a partir de 16 años trabajamos con ellos. No sé si nos vino alguno más joven, no lo creo. Pero no les pedimos DNI a ninguno, pero sí es verdad
que esas franjas por edad, distrito y género se corresponden más o menos con lo que el INE representa para el 2023 para el municipio. El INE del 2023 nos habla de una distribución del 52% de mujeres y 48% de hombres, mientras que en nuestro caso pues teníamos el 57% fueron mujeres y 43 hombres, por lo tanto estamos ahí. Y por franja de edad lo mismo, el INE habla del 29% de jóvenes, 56% de adultos y 15% de mayores. En nuestro caso, es verdad que los jóvenes fue más bajo, fue un 6%, frente a un 55% de adultos y un 39% de mayores. Tuvimos más mayores que lo que nos representa el INE como estructura. Esos mayores también eran un espíritu aguerrido y muy joven, o sea que compensa en cierta sentido, pero la conclusión es que en franjas de edad y género cubrimos más o menos, es representativo para el municipio. Nuestro análisis con la ciudadanía intentó obtener a través de diferentes metodologías, que ahora comentaré muy brevemente, lo prometo, sacar dos tipos de reflexiones, que es lo que encontrarán en el documento. Por un lado, intentamos obtener desde el nivel municipal a nivel municipal las percepciones y las preocupaciones sobre 6 ámbitos concretos: la participación, el ámbito económico, la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y la educación y salud. Esas 6 dimensiones o esos 6 ámbitos fueron escogidos porque fueron los que se utilizaron en el barómetro anterior, por lo tanto nos permitía un análisis comparativo con los resultados y cómo esas preocupaciones podían haberse modificado en un año y sobre todo a través del trabajo diario o cara a cara con la ciudadanía. Y por otro lado, quisimos hacer un análisis por distrito, distrital, en el cual hablábamos hicimos, ya veremos, una serie de cuestiones, ¿no? Suena un poco por distrito, de ejemplo. Entonces tenemos, en primer lugar, veremos aquellos relacionados con el ámbito de estudio. Permítanme solo un comentario sobre la metodología. Nos reunimos, repito, en cada distrito, estuvimos 2 horas y media, 3 horas con cada uno de ellos, en el que menos 2 horas y media más o menos, 3 horas era el tiempo máximo que estuvimos, y realizamos una serie de trabajos que fueron los que reflejamos aquí. ¿Cómo trabajamos? En una primera aproximación les presentamos a los distritos los resultados, a los asistentes, los resultados del primer barómetro, para ver si ellos se sentían reflejados y generar lo que se llama, en inglés, en honor a algunos, food for thought, aquello que les permitía ir entrando en la dinámica. Entonces, con esa idea, con esos datos que habían salido del primer barómetro, lo que llevamos a una segunda fase de trabajo individual. Lo verán quizás debajo, cada uno de los vecinas y vecinos que participaron en un post-it escribían en cada post-it una de las preocupaciones que ellos encontraban. Preocupaciones para las dimensiones, para cada una de esas dimensiones, y diferenciando además, intentábamos que diferenciasen entre ámbito del distrito, ámbito municipal y ámbito supramunicipal. Es un trabajo de estructura mental, básicamente. Permite eso de escribir y tener que encasillarlo, a veces cosas que son difícilmente encasillables, le permite a las personas ir combinando sus ideas con lo presentado con anterioridad. Por lo tanto, ese fue el primer trabajo. Y el segundo trabajo, a partir de ahí, lo que generamos es un espacio de reflexión, donde cada uno exponía sus propias preocupaciones y las compartía. Pasamos de lo individual a lo colectivo. Y eso enriquecía, porque muchas de las preocupaciones ya estaban en los post-it y se reiteraban, pero otras surgían de los comentarios entre los participantes. Por lo tanto, de ese proceso es de donde sale lo que plantearemos a continuación. En un primer lugar, sí, ustedes lo ven mejor que yo aquí,
verán que de los 6 distritos, pues las preocupaciones son, el porcentaje, el peso de las diferentes preocupaciones difiere por un distrito u otro, ¿no? En algunos casos le dan más peso a la vivienda, en otros menos, a la movilidad en unos y en otros menos. Lo que nos demuestra es esa heterogeneidad. Lo que sí está claro es que lo que son servicios públicos, y esto tiene truco, obviamente cuando hablamos de servicios públicos engloba muchísimas cosas y por lo tanto es lógico que tenga un mayor, sea aquello que mayor peso tiene en todos los distritos, ¿no? Pero la movilidad y el distrito público son aquellos que tienen un mayor peso en términos generales y globales. Ahora iremos viendo cada uno de ellos. Empecemos por... Ya que estamos en nuestra casa, la Facultad de Economía, empecemos por las preocupaciones que tienen que ver con el ámbito económico. Recuerden que esta es la visión del municipio entero, todos los distritos pensando en el propio municipio. Bueno, hay una serie de elementos que creo que son importantes. No les suena, ninguno de los que están ahí les suena novedoso. Pero hay una serie de detalles, que el diablo está en los detalles, ¿no? Cuando hablamos de la dependencia del turismo, veremos que lo que se nos traslada es, por un lado, la preocupación por esa concentración en esa actividad, pero no solo porque se concentre en ese turismo, sino por el gasto del turista dejado en el propio municipio y cómo eso... se debería, o cómo ese turismo se debería integrar con las actividades comerciales propias desarrolladas en el municipio, ¿no? Esa gentrificación, esa pérdida de determinadas actividades locales antiguas o que tenían una cierta tradición que se van perdiendo y entramos en ese proceso de franquicia, ¿no? El franquiciado. No podemos perder de vista que esto es algo que no es nuevo. A veces esto, algunos colegas míos me pueden corregir, pero nos recuerda a Venecia, ¿no? Como Venecia pasa de ser una ciudad a ser un parque temático en ciertos momentos y que más de una vez hemos hablado de ello, ¿no? Ciudad, parque temático, pero me permitirán que si uno vuelve a Venecia, después de que en el año 2000, entre el 2000 y el 2008, se convirtió en parque temático, incluso un poco antes, si uno va ahora a Venecia, se dará cuenta de que está siendo retomada por la propia ciudadanía de nuevo. Y en algunos casos retomada con cierta agresividad, ¿no? Empezaron por una serie de pintadas, una serie de situaciones y están retomando o intentando retomar la ciudad. Los propios ciudadanos que se vieron expulsados de Venecia a Mestre y ahora vuelven de Mestre a Venecia. Dejemos Venecia, sentémonos en la laguna, perdón. Entonces, esa relación del turismo hay que integrarla, esa petición, esa preocupación, turismo como actividad que va creciendo y que necesita ser coordinada por los impactos que tiene. Se observa si los propios ciudadanos reconocen el elemento positivo, pero advierten de una serie de impactos que están sufriendo, ¿no? Entre ellos, pues, el impacto sobre el precio de la vivienda, que veremos reflejado más adelante también. Otro elemento importante es que se vino mostrando en los diferentes distritos en estos análisis fue el apoyo al sector, aquí está ganadero por espacio, pero no solo ganadero, sino también agrícola. La necesidad de integrar esas actividades que no se pierdan y que además se puedan engarzar con las otras actividades comerciales y turísticas del propio municipio. Y un elemento importante es la desconexión del mercado laboral. ¿Y por qué es importante? Porque esa petición proviene fundamentalmente de los más jóvenes. Los más jóvenes son aquellos que nos están trasladando el que ellos observan una desconexión, imposibilidad
o de encontrar salidas en el mercado laboral fácilmente. Y es interesante, y el detalle está, y eso es uno de los elementos positivos de hablar con la ciudadanía, cuando entras y preguntas, ¿pero por qué? Porque ellos encuentran que herramientas tan importantes como pueden ser los centros ciudadanos, pues esos centros ciudadanos no están lo suficientemente aprovechados. Tienen actividades formativas que se realizan, pero si me permiten que traslade el testimonio de uno de los jóvenes que nos habló, dice que, lo parafraseo, pero básicamente venía a decir que él estaba encantadísimo que llevasen años haciendo macramé en su centro ciudadano, pero que él ya fue el primer año, aprendió, pero que él con 25 años no quería seguir aprendiendo macramé, que quería otro tipo de actividades formativas desarrolladas en su centro ciudadano. Por lo tanto, esas son cuestiones, elementos que se pueden afinar sin demasiado problema, pero que uno a veces no piensa, no conoce esa realidad de que está pasando, ¿no? Que hay una oferta formativa en los centros ciudadanos que pueden desarrollarse y que está faltando, que está la sociedad solicitando, ¿no? Conjuntamente con eso iba unido a ese elemento de ampliación de los horarios y realizar otra serie de actividades en otra serie de horarios. A lo mejor dicen, no quitemos el macramé lo ponemos por la mañana, pero por la tarde o por la noche pongamos otra serie de actividades, ¿no? Bueno, todo eso está un poco más detallado en el documento, perdone. Con respecto a la vivienda, hablamos una vez más de las cuestiones que creo que todos conocemos: accesibilidad a la vivienda, la aprobación del plan general, y elementos que están relacionados, como es la vivienda entendida por la propia ciudadanía como un elemento de cohesión social y la identidad cultural. Por lo tanto, esos elementos donde ya empieza a surgir la idea del piso turístico en el municipio y cómo ese piso turístico se va expandiendo, es un tema recurrente, ¿no? Cómo ese piso turístico ha encarecido el precio de la vivienda y la necesidad de una regulación por parte de las autoridades. Todo ello generando una tensión social que se da en unos municipios más que en otros. Pasando al ámbito de la movilidad, la situación aquí hay una grandísima diversidad. Y hay una diversidad porque cuando estamos en la zona centro, obviamente el distrito 1 centro es distinto al municipio de la zona de las Mercedes o la zona de Tejina y Valle de Guerra. Pero básicamente, a grandes rasgos, estamos hablando de la necesidad de una serie de infraestructuras peatonales, como puede ocurrir en la zona de Guamasa, en la zona de Tejina, para aprovechar esos espacios, conjuntamente con un sistema de mejora de la movilidad pública y sostenible. Fíjense que este es un elemento que todos los distritos nos demandaban y planteaban, porque además vivimos desde hace unos años, felizmente se promueve la necesidad de unos estilos de vida más saludables, donde seamos mucho más activos y nos movamos, y eso choca muchas veces con unas infraestructuras que no son lo suficientemente adecuadas, adaptadas. Tenemos el caso de Tejina, tenemos el caso de Guamasa y algún otro donde hay una necesidad, una peatonalización y unas infraestructuras y una posibilidad de un transporte público que se adapte a esas necesidades, ¿no? Volviendo una vez más a eso, a unas soluciones específicas por distrito. Con respecto a los servicios públicos, 3 elementos clave. Clave es la gestión de los residuos. Fundamentalmente, lo que se transmite no es la gestión como tal, sino la parte inicial de la recogida, y el problema de la recogida, ya sea desde cuestiones tan básicas como puede ser el cambio de la contenerización y la distribución de los contenedores y la capacidad de los mismos en todos los distritos del municipio, que tiene que ser revisada tanto por su tamaño como por la posibilidad de facilitar en algunas zonas, más que en otras, pues lo que es la recogida selectiva,
que cuesta, la fomentamos, pero después cuesta que el propio ciudadano acceda a ella. La necesidad de repensar los espacios públicos. Fíjense que la propia ciudadanía nos traslada, como veremos también en otra dimensión, otro ámbito posterior, nos traslada la necesidad de encontrar espacios donde se puedan unir, ya sea los centros ciudadanos, una vez más, pero ya sea también los ámbitos como las plazas, retomar espacios públicos, plazas y espacios verdes que les permitan a ellos encontrarse, ¿no? Esa desconexión ciudadana es un reclamo. Y por último, una cuestión importante ya a nivel municipal, esa eficiencia, podemos llamar eficiencia burocrática. Hay una sede electrónica que nos transmiten continuamente que da problemas para llevar a cabo los trámites necesarios. Hay una complejización en muchos casos de los trámites burocráticos, y un tercer elemento que se ha venido a unir fundamentalmente y agravar después de la COVID, que es la pérdida del contacto con el personal de la representante con el que poder llevar a cabo esos trámites cara a cara. Ya no tienes esa persona con la que te puedes encontrar, cuesta, las citas son difíciles de conseguir, son tardías, y a partir de ahí pues los trámites se tienen que realizar todos por una sede electrónica que nos trasladan ciertamente engorrosa. Por lo tanto, es un elemento importante y a tener en cuenta para lo que viene a continuación, como veremos. En términos de la dimensión o el ámbito de educación y salud, hay tres elementos, ¿no? En términos de educación y de salud se habla tanto en muchos casos de la calidad como de la cantidad de infraestructura, y sobre todo en el ámbito de la salud, la calidad del número de personas, de especialistas que te puedan atender. Entonces, eso es un elemento importante. No solo la cantidad, sino sobre todo la calidad. Esos servicios sobrepasados que nos encontramos, tanto a nivel educativo como a nivel sanitario, son importantes hoy, pero, si me permiten una reflexión, son más importantes para el futuro. Las proyecciones climáticas, que todos conocemos, implican una serie de modificaciones que llevan a que los servicios, sobre todo de salud, vayan a ser cada vez más utilizados y más necesarios, ¿no? Personas mayores con distintos trastornos, olas de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ahora mismo están sobrepasados, infradimensionados, pues en un futuro hay que ir planificando. Eso no lo podemos resolver de un día para otro, por lo tanto es cuestión de tenerlo en cuenta. Y por otro lado, pues un elemento de queja por el civismo o incivismo en algunos espacios o de algunos de nuestros conciudadanos y conciudadanas. ¿De acuerdo? Participación ciudadana, última dimensión, lo prometo. Dentro de la participación ciudadana hay un elemento importante, y es la preocupación por hay una percepción muy clara y que se transmite de hay una insuficiente implicación ciudadana, por un lado, pero hay una insuficiente implicación o cercanía de las autoridades hacia la ciudadanía. Se está produciendo una gran brecha, se ha ido produciendo y se fortalece esa brecha, en la cual el ciudadano se encuentra desencantado y desasistido. Permítanme que use unas cuantas desencantado y desasistido por las autoridades. Y eso implica o conlleva al mismo tiempo que la propia ciudadanía tienda a implicarse más en esa labor de participación y de involucrarse en el propio municipio y en el propio distrito. Por lo tanto, eso es un elemento grave y es un elemento que nosotros queremos destacar aquí. ¿Por qué? Porque eso nos lleva,
las bases para futuras situaciones que ya vemos en otros territorios y en otros procesos electorales que han tenido lugar, ¿no? O sea, separamos, polarizamos, desencantamos a la sociedad, desvinculamos sociedad, perdemos cohesión social y la democracia local y esos procesos de participación deliberativa nos llevan a posibles situaciones que a lo mejor no nos apetezca tener en un futuro en nuestro propio municipio. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y revisar desde las propias grupos de gobierno y diferentes grupos políticos, así como las asociaciones existentes también tienen que colaborar en ese sentido. Bueno, con esta parte acabo la primera parte del análisis por ámbitos. Muy brevemente quiero solamente presentar una serie de pinceladas por distrito. Solamente les prometo que presento lo que han sido las diferencias, aquellos elementos diferenciadores de un distrito frente a otro. No podemos entrar en más. Y cuando hablamos del análisis por distrito, una de las cosas que se nos ocurrió para representar los distintos distritos y la heterogeneidad de nuestro municipio es estas nubes de palabras. No sé, creo que ahí se ven más o menos, hay un totus revolutum, pero observarán que hay algunos términos que se repiten más que otros por diferentes distritos y eso nos muestra una vez más esa heterogeneidad. Si me permiten rápidamente, por distritos, nosotros cuando hicimos el análisis observamos que había diferentes cuestiones que, independientemente en el proceso narrativo en el que nos encontrásemos, a medida que los propios participantes hablaban, pues tenían más peso que otras, ya fueran por los famosos POSIT como en el proceso de reflexión de diálogo grupal. Y entonces, bueno, en nuestro caso, en el Distrito 1, pues tanto la participación ciudadana como la vivienda y en algún caso la peatonalización fueron elementos más importantes. Pero si se fijan, no quedan para nada lejos de cuestiones como puede ser las zonas verdes, turificación, los ruidos, la gentrificación y migración. Elementos que han ido saliendo con anterioridad. ¿Qué podemos destacar? Que prestó más atención el Distrito 1 frente al resto de los distritos. Pues por un lado, la gentrificación, la pérdida del comercio tradicional y las grandes firmas, esa franquicia. Aparece la franquicia, ya está. Palabras esdrújulas me salen mal siempre. Y claramente es lógico que en el Distrito 1, Distrito Centro, sea más preocupante que en otros o más visible que en otros. Y los documentos de planificación. La planificación desactualizada que se observa en este, como ya veremos en otros distritos, pero que tiene un efecto ya sea para la realización de actividades económicas, para las viviendas, en la zona centro, la zona patrimonial centro, pues ese desencanto que tienen por hasta qué punto o qué actividades pueden realizar o qué pueden hacer con sus propias viviendas patrimoniales, que ese elemento de bloqueo, obstáculo, se presenta, ¿no? Y los tiempos en los cuales, alguno de ustedes habrá pedido alguna licencia en algún momento, los tiempos en los que se tarda en obtener una licencia o un permiso para algo. Que se une, si se fijan, se retoma con lo que hablábamos antes del proceso de burocratización y lentitud, ineficiencia burocrática que es percibida. Por lo tanto, es un elemento que nos incrementa la preocupación. Con respecto al Distrito 2, volvemos a tener la vivienda, la participación ciudadana, los elementos juveniles. Aquí, en este Distrito 2, en estas sesiones participaron más jóvenes que en otros, por lo tanto, las preocupaciones se modifican ligeramente y se plantean, pues, por un lado, el apoyo tanto a los jóvenes como a los mayores. Los mismos jóvenes nos trasladaban la necesidad de ese trabajo con jóvenes y con mayores, esa
por otro lado, también surgió la necesidad de un programa de apoyo a los negocios locales. Fíjense que el problema se plantea en el Distrito 1, es en el Distrito 2 donde no lo plantean como problema, sino como una posible alternativa de acción. Y otro elemento que subyace a la parte burocrática, que es la de la administración descentralizada. Se ha perdido el contacto, los distintos distritos más alejados del centro empiezan a decir dónde está esa administración cercana, a un punto donde yo pueda entregar mis papeles, que no tenga que ir al adelantado, o dónde está el concejal de zona con el que yo pueda hablar y trasladar día a día, o frecuentemente ya, sino día a día, frecuentemente mis preocupaciones, ¿no? Y las líneas de transporte. Desde un punto de vista del distrito, del distrito 3, las preocupaciones son más o menos similares a las de los demás, pero nos plantean pues eso, la necesidad de una serie de opciones culturales. Son más específicos, dicen qué podemos hacer en nuestros propios centros ciudadanos que no los encontramos que funcionen. Tenemos problemas de vivienda y la pérdida de esa conciencia social. Se está perdiendo el arraigo y ese elemento de integración social. Los vecinos no se conocen como se conocían antes y no funcionan como funcionaban antes. Y, repito, el resto de las preocupaciones han ido trasladadas. Estas son aquellas que quizás no se han visto tan frecuentemente presentadas en otros distritos. Con respecto al distrito 4, se plantean una serie de cuestiones relacionadas con el plan general, con las dificultades. Recuerden que estamos en el distrito 4 por sus características, pues las iniciativas de autoconstrucción entre terrenos rurales, semirurales, periurbanos, pues se observa que eso, conjuntamente con la no existencia de un plan general, pues observa un bloqueo y para ellos es una gran preocupación. Y se plantean cuestiones y proyectos interesantes, ¿no? Se habla del cohousing, que no surge en otros sitios, pero que sí es una medida, no solo la ciudadanía nos traslada preocupaciones, sino también nos traslada posibles alternativas para el futuro de la ciudad y que creo que es interesante o importante trasladarla. Se nos habla también por otro lado, de la presión demográfica. Ya me permitirán que haga un pequeño paréntesis, ya que es un tema desgraciadamente que nos impacta ahora a todos. Los procesos migratorios no son considerados dentro del municipio como un gran problema, es una preocupación, pero no por la relación o interacción con los propios migrantes, sino por lo que les podemos dar y cómo podemos tratarlos. ¿De acuerdo? A las cifras de hoy, si esos migrantes incrementan el número, pues ya a lo mejor en determinados distritos nos trasladaban, ¿no? que sí podría convertirse en una preocupación mayor o incluso en un problema. Pero hoy en día no es un problema, es una preocupación por el trato y es más, en algunos distritos se nos comentaba pues que el trabajo con ellos había sido gratamente satisfactorio porque se habían integrado bien y habían permitido generar incluso en algunos momentos un vínculo de unión entre los propios ciudadanos, ¿no? Porque actuaban los ciudadanos enseñándoles el idioma, a integrarse, y eso generaba a su vez un poco un enriquecimiento, ¿no? Pero que es un elemento que está ahí, ¿no? Esa presión de los migrantes. Y cuando hablamos de presión demográfica, no solamente de esos procesos migratorios que vienen de manera irregular, ¿no? También se nos planteaba en alguna reunión pues cómo había crecido la presión por las personas que habían venido a vivir al municipio. Ya veremos eso más adelante. Permítanme una curiosidad. Fíjense que hay cuestiones tan variopintas en nuestro municipio,
una de estas anécdotas que uno encuentra cuando habla con los ciudadanos, yo no lo sabía, seguramente alguno de ustedes sí, que algunos de ellos que se quejaban de la propia movilidad en su distrito, esa movilidad y esos problemas de congestión de movilidad venían determinados por Google Maps. Y nosotros le preguntábamos, ¿pero por qué? Porque en vez de mandarlo por la carretera hacia Las Mercedes, por la carretera general, los mandaban por medio mitad del pueblo, Google Maps. Y entonces te veías a todos los vecinos conviviendo con todos los turistas que venían con esos coches y que se veían abocados a no saber por dónde salir del pueblo de Las Mercedes, ¿no? Entonces, hay una serie de realidades interesantes, las verán en el documento, pero que sería conveniente, bueno, parece ser que ellos ya han escrito a Google Maps para pedirle el cambio al algoritmo. Veremos qué pasa, ¿no? Con respecto al Distrito 5, se nos plantea una serie de cosas interesantes que no se han reflejado en otros, ¿no? Pero que están relacionados con la gestión de residuos, ¿no? Hay, bueno, problemas de contaminación, detritus, en algunos casos incluso se nos hablaba de las plagas, la limpieza urbana en términos generales y la necesidad de un mantenimiento de los espacios verdes. Este es otro elemento importante y que el propio municipio debería tener en cuenta, que los espacios verdes son fundamentales a día de hoy para nuestro desarrollo, nuestra vida individual y colectiva, pero si las proyecciones climáticas, permítame que vuelva a mi tema, se mantienen y esas proyecciones que desgraciadamente parece que van a ocurrir, la necesidad de espacios, de islas frescas o espacios islas de calor, esos espacios donde podemos refugiarnos, implicarán la toma de decisiones y a veces uno observa en determinados distritos que se toman medidas contrarias, ¿no? Pasan 3 años y han desaparecido los árboles de unas calles y unas zonas que hoy, más que nunca y en el futuro todavía más, necesitaremos. Finalmente, el último distrito, pues nos habla volvemos a hablar de las instalaciones deportivas, cómo están infrautilizadas, no están abiertas todo el tiempo que podrían, y la necesidad de los propios vecinos en poder utilizarlas para actividad deportiva, actividad cultural e incluso, no lo habíamos dicho hasta ahora, los parques infantiles, ¿no? Bien, una serie de conclusiones. Esto es un resumen que voy a saltar. Estos son los puntos: vivienda, la dependencia económica, la necesidad de fomentar la participación ciudadana, la calidad y cantidad de los servicios públicos en educación y salud y el empleo juvenil, como resumen. Me van a permitir, ya que estamos en esta casa, pasamos a una siguiente fase. Hemos planteado una serie de preocupaciones y si solo observamos las preocupaciones como tales, pensamos que estamos muy mal y que tenemos que cerrar el municipio de San Cristóbal de la Laguna, ¿no? Que nos extinguimos rápidamente. Sí, hay una serie de... Si uno pasa de lo cualitativo y del análisis de percepciones a los datos más fríos que nos da el INE y las estadísticas, y los complementamos, veremos que la población en el municipio ha ido aumentando y, parafraseando al gran catedrático de Economía Aplicada aquí presente, José Luis Rivero, la gente no va a vivir donde se vive mal, la gente va a vivir donde se vive bien. Tomando sus palabras, pues vemos que la población por distrito ha aumentado, la renta media para todos los distritos de La Laguna ha aumentado. La población, el porcentaje de población, he cogido la de mayores de 65 años, pero podía haber cogido cualquier otra franja de edad. ¿De acuerdo? Cogí la de mayores de 65 años, no sé, ya será que uno se va acercando y quería ver esos datos. Y observamos que el porcentaje de población por debajo de 7.500 euros va disminuyendo con el paso de los años. Y de igual manera, aquellos por debajo de 5.000 euros también van disminuyendo. Por lo tanto, ese porcentaje, esa renta media que aumenta, ese porcentaje
o incluso la tasa de variación de precio al consumo. No está actualizado el dato de estos últimos días, pero sí hasta las últimas estadísticas del INE de hace unos cuantos días. Observamos que en términos cuantitativos, lo que nos pueden dar las frías estadísticas, el municipio tiene una buena salud. ¿Qué sucede? Que entonces eso quiere decir que si hay una buena salud en términos estadísticos y hay una serie de preocupaciones, pues quizás tenemos que acercarnos un poquito más a eso, hacia ciudadanía, y resolver unos cuantos cuestiones que, si se fijan, no son las cuestiones que están aquí reflejadas. Son cuestiones de cercanía entre el tomador de decisiones y la ciudadanía, son cuestiones relacionadas con aspectos como la movilidad, los servicios públicos de atención, que deben ser tenidos en cuenta, que no salen aquí en estas estadísticas. Eso es lo que nos llevó en último, y con esto les aseguro que acabo, con el último trabajo que hicimos con los distintos distritos. Con los distintos distritos nos propusimos hacer algo que proponemos este año y que esperemos que podamos ir dotándole de contenido para los años venideros para La Laguna, y que a nivel municipal no se encuentra en muchos sitios, por no decir casi ninguno. Y es un indicador de prosperidad municipal. Fíjense que el INE tiene el indicador de calidad de vida a nivel de comunidades autónomas, pero ese nivel específico y concreto a nivel municipal no se encuentra. Es más, no solamente no se encuentra de esta manera, sino que fueron los propios ciudadanos, durante los procesos que mantuvimos con ellos, los que, a sugerencia nuestra de las distintas dimensiones, que por aquí está, me traje el puntero, pero estas dimensiones, ellos fueron dando importancia, mayor importancia, y proponiendo los criterios que para ellos consideraban relevantes. Estos criterios, si se fijan, van más allá únicamente de criterios meramente económicos y tienen cuestiones pues, de el uso de las energías renovables, la gobernanza con la inclusión y la igualdad, tienen la eficiencia y la calidad de los servicios públicos y del transporte, la protección y promoción del patrimonio cultural y natural. Todos ellos, algunos criterios cuantitativos y otros criterios que se deben de aproximar de manera cualitativa. Nuestro reto es empezar a dar contenido a ese índice de prosperidad, porque va más allá de simplemente valoraciones meramente económicas. Fíjense que además es darle la vuelta al análisis. Cuando nosotros preguntamos a las personas por preocupaciones, salimos todos deprimidos, fundamentalmente, ¿no? Porque empezamos a soltar todo lo que nos preocupa y más, y cuando empezamos a hablar entre nosotros, pues retroalimentamos muchas veces esas preocupaciones. Las preocupaciones están ahí, por supuesto, pero si a la ciudadanía le haces la pregunta al revés y le preguntas por cómo se encuentra y los niveles de prosperidad y esos elementos positivos, se pueden afrontar las problemáticas, se pueden afrontar las preocupaciones, pero desde otra perspectiva más propositiva, entendemos. Por lo tanto, el camino que tenemos por delante es nutrir ese indicador de prosperidad. Por último, este documento que estamos presentando hoy aquí, lo presentamos el pasado 20 de noviembre a los representantes municipales y miembros del foro. A los distintos grupos políticos se les presentó. Eso era una promesa que nosotros, durante las reuniones que mantuvimos con la ciudadanía, les hicimos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se nos trasladaba con bastante asiduidad y algunas veces de manera cuasi vehemente es que este trabajo era interesante, pero no iba a servir para nada, y que iba a quedar guardado en la G de gaveta o en la P de papelera. Nosotros les dijimos que intentaríamos hacer un trabajo lo más claro posible y trasladar de la mejor manera posible los resultados que sus preocupaciones a los tomadores de decisiones. Eso es lo que hemos intentado reflejar aquí.
y les dijimos que intentaríamos trasladárselo en todas las maneras posibles. Por eso solicitamos, vía Foro Económico y Social, una reunión, y los grupos políticos asistieron y nos escucharon. Hemos trasladado esto de una manera tan comprensiva o tan incomprensiva como en este caso, y el informe está en sus manos. Yo creo que son necesarios estos informes porque permiten trasladar esas preocupaciones y están ahí. Yo no dudo que lo mirarán, lo analizarán y lo harán suyo en la medida de lo posible. El informe, a su vez, en formato papel, bien ya se ha comentado que está colgado en formato electrónico en la web del FES y del Ayuntamiento, y al mismo tiempo haremos llegar en formato papel a los centros ciudadanos, los distintos centros ciudadanos, un ejemplar para el que prefiera echarle un vistazo en papel, lo tenga ahí. Ahí está, repito, está disponible. No solamente está disponible el informe, sino debajo del informe hay un formulario que hemos creado para que aquellos ciudadanos que quieran complementar o que consideren que hay determinados elementos que no fueron lo suficientemente bien expresados, que en ese caso es culpa únicamente mía, pues sean capaces, puedan trasladarlo y podamos ir enriqueciendo este documento. No quede como un documento cerrado que hemos hecho, que habíamos hablado con los propios ciudadanía que queríamos que esto fuera un proceso de ida y vuelta varias veces. Pues ese formulario les pedimos que por favor nos trasladen, echen un vistazo al documento y nos trasladen sus comentarios. Fíjense que es un documento interesante para después tenerlo en reunión, ahora que viene la fiesta, pues en las reuniones familiares, con los cuñados y demás, pues lo saca, lo pone en la mesa y discute sobre qué pasa en el distrito. Y por último, seguiremos trabajando, ahondando en ese indicador prosperidad municipal que, repito, es de carácter único. No me queda nada más que agradecer al equipo de investigación, que están por ahí, al Foro Económico y Social su apoyo incondicional y a ustedes por estar aquí y a aquellos que están conectados y sobre todo a los distintos vecinos y vecinas que participaron y que nos dedicaron su tiempo. Muchísimas gracias y ahora quedo a su disposición por si hay alguna cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Serafín. Si te parece, como vamos muy bien de tiempo, cosa rara, ¿verdad? Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Ya tenemos alguna localizada y yo creo que las compañeras recogen también algunas de las preguntas. Yo quisiera trasladarte, ¿crees que las preocupaciones que se han detectado en este segundo barómetro están un poco acorde también con una tendencia a nivel nacional por territorio? Sí, podemos decir que hay una serie de preocupaciones que se dan, o sea, las preocupaciones sobre la gentrificación, las actividades económicas, el desempleo se dan. La cuestión interesante aquí repito, el municipio de La Laguna, de San Cristóbal de La Laguna, es un gran laboratorio y por lo tanto tendrás partes que se parezcan a La Rioja y tendrás partes que se parezcan a cierta medida, salvando las distancias, al País Vasco. Tenemos más clima. Pero tenemos diferentes zonas urbanas, periurbanas, zonas más agrícolas, forestales, que representan una casuística. Yo creo que sí, que hay algunos elementos distintivos, pero desde elementos que no hemos tratado, está en el documento y no hemos tratado con tanta detalle, como puede ser la gestión de agua y los recursos naturales, o elementos más cercanos como puede ser la vivienda, el sistema sanitario o la movilidad, sí, representa una realidad existente. Lo que sucede, si me permites, Alejandro, sí, solamente claro, que me extienda un poco más, es que todo, o en mayor medida, dentro de un ambiente y una templanza que desgraciadamente no se ve a nivel nacional.
teníamos apuntado también, y ya lo habíamos tratado también en la reunión con el Grupo 4 del Foro Económico y Social. El Grupo 4 es el que pertenece a todos los grupos políticos. Hablábamos de una desafección, digamos, con la clase dirigente, ¿no? Con los que toman las decisiones, que es como te gusta denominarlos a ti. Son dos preguntas en una. Una, ¿hay algún distrito donde esta desafección quede más marcada que en el resto? Y dos, dentro de ese rango que nos han trasladado también algún tipo de problemática con todos aquellos proyectos que la ciudadanía es partícipe, como puede ser también el propio barómetro en sí mismo, y reclaman que esa cantidad de documentación, en algún caso todavía vigente y en algún caso probablemente todas sean revisables, debe ser lo primero, es uno de los motivos por los cuales la propia ciudadanía ha llegado a ese punto de desafección, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos trasladarle a la propia tomadores de decisiones para que tengan en cuenta estas circunstancias? Yo te recuerdo también que existen programas o proyectos en los cuales ha trabajado la ciudadanía, como pueden ser los procesos participativos o los presupuestos participativos como tales, de los cuales el foro se ha hecho eco durante muchos años, y que probablemente sea uno de esos pequeños laboratorios que ya tenemos conformados y que habría que ser lo suficientemente valientes para ponerlos en marcha. Alejandro, somos amigos, ¿no? Bueno, los seis distritos han planteado una desafección, de un alejamiento de los decisores con la ciudadanía, y que no solamente lo ven ahora, sino que han visto todo un proceso, un periodo que cada vez ese alejamiento es mayor. Lo que sucede es que, si me pides, hay algunos distritos que hablarían más de... lo ven simplemente como una desidia, lo ven como una realidad, algo que va pasando, y otros que utilizarían otros términos, ¿no? Esa desafección es mayor, o sea, se vive mucho más y se observa mucho más en las reuniones que mantuvimos en el distrito centro, en el distrito 1. Pero esa desafección se percibe en todos los distritos. Ese alejamiento. Lo que pasa es que se expresa de manera diferente. Algunos distritos nos hablaban de, bueno, ya no tenemos al concejal de zona con el que podamos encontrarnos. Otros no lo trasladaban de esa manera, sino decían que se observaba que los procesos administrativos, no había esa descentralización, sino esa centralización. Claro, esas dos cuestiones no nos las trasladan del Distrito 1. El Distrito 1 lo que nos traslada es que el asociacionismo vecinal está teniendo más problemas para acercarse al propio ayuntamiento o incluso los propios vecinos. Pero cada uno de los diferentes distritos nos traslada esa desafección, en algunos casos de desidia y en otros casos de desafección. Yo creo, permítanme que le traslade mi preocupación. Los que me conocen saben que soy un estresado y me preocupo mucho por las cosas. Pero yo considero que nuestro grupo de investigación, que no está ahí, pues estaba al principio, nuestro grupo de investigación lleva años dedicándose a lo que se llama la democracia deliberativa, ¿no? Y a proponer procesos de democracia deliberativa. ¿Por qué? Porque creemos que la toma de decisiones tiene que tener ese carácter, o sea, tenemos que partir de una democracia representativa que ha funcionado muy bien durante muchísimos años hacia procesos de democracia, antes lo nominaban como democracia real, o democracia deliberativa, como nos gusta llamar, o otros. Pero bueno, esa idea de que la ciudadanía se involucre más. ¿Por qué? Porque estamos viendo procesos en los cuales, o situaciones y tendencias que se nutren de esa desafección ciudadana. Lo hemos visto hace poco en Valencia, lo hemos visto en algunas elecciones, lo hemos visto en determinadas situaciones, y eso cada vez va a más. Y va a más
Lo único que uno tiene que reflexionar, porque hay muchas, por supuesto, hay muchos elementos que entran en ello, pero uno de los elementos fundamentales es esa desafección. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ello? Pues los mecanismos son claros, o sea, no estamos inventando nada nuevo. Como tú comentabas, Alejandro, tenemos todos los procesos de los presupuestos ciudadanos y unos procesos deliberativos potentes y de participación ciudadana que están ahí escritos, son documentos que están y que lo que hay es que retomarlos. Bien, es verdad, yo reconozco que es a veces lo urgente quita espacio a lo importante, ¿no? Y que el día a día, yo no lo digo aquí, o sea, a mí si alguien me intenta dar un cargo de este tipo, me quité hasta de presidente de mi comunidad, o sea, no lo querría por los tiempos que viven y los retos que tenemos. Pero bien es verdad que el generar esos espacios de diálogo como estos, continuados, donde la ciudadanía y las asociaciones pueden trasladar sus opiniones y sus elementos, son importantes y van a resolver muchos de los quebraderos de cabeza a los políticos. ¿Por qué? Porque, como habrán visto, no solamente trasladan preocupaciones, trasladan alternativas, trasladan ideas, trasladan propuestas. Y eso es lo que a veces uno le falla al tomador de decisiones, porque se encuentra con distintos calderos que vienen todos los días y soy incapaz de pensar. Pero si alguien me dice, puede reflexionar por mí en determinados temas, pues quizás podemos resolverlo. Las herramientas están ahí. Y yo creo que el gran reto para el Foro Económico y Social, ya hemos sido capaces de ir retomando esos diagnósticos y ese diagnóstico se puede ir mejorando, pero ya podemos seguir, esa parte ya está engrasada, esa maquinaria. Ahora el gran salto, o si me permiten, parafraseando a los hermanos Marx, los dos huevos duros de esta situación, cómo podríamos ir adelante es proponiendo estos procesos poco a poco para el municipio. Sería un gran salto adelante. Muy bien. Bueno, tenemos varias felicitaciones al equipo redactor, al proyecto, a ti como representante del equipo también. Esas fueron las que escribí yo, ¿no? Esas son las que escribiste tú. Pero inciden casi todos ya que él ha sido sectorizado también por distritos, si crees, a título personal, es una opinión también, nunca deja de serlo, si es necesario cambiar y restaurar el modelo de los distritos, visto lo observado en este segundo barómetro. Yo no sé si me metería o sea, sí, los distritos tal como están, quizás se podrían repensar, pero yo no sé si yendo hacia procesos, o sea, el distrito no deja ser más que una delimitación artificial tal como la tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos barrios en distritos que no se sienten de ese distrito, a otros ni siquiera del municipio, sí, pero no se sienten del distrito. Yo no sé si valdría la pena gastar esfuerzos ahí o hacer esfuerzos en esos procesos de democracia deliberativa, donde sea la propia ciudadanía y los propios actores y agentes sociales y ciudadanía en general, las que ellos mismos se vayan agrupando e introduciendo en esos espacios de decisión. Porque si volvemos a lo mismo, si alguien tiene que hacer redistribuir los distritos, habrá gente que nunca esté contento donde lo ponga, y además, ¿quién lo hace? ¿Ponemos a la ciudadanía a pensar en eso? Pongamos a la ciudadanía a opinar sobre las problemáticas. No creo que a la ciudadanía le preocupe más estar en un distrito que en otro. No, espero equivocarme. Pero trabajemos sobre los otros problemas. Pero sí es verdad que del estudio se observa que los distritos no representan... La ciudadanía no se siente representada en el distrito en el que está, ¿no? Bien. Se incide sobre todo también en restaurar de alguna forma esa relación entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones, que también este segundo estudio, pues vuelve a ponerlo en tela de juicio.
Se habla de que este documento es oro puro. Yo en la última reunión recuerdo que incluso a los partidos políticos les hicimos el comentario, y fue un comentario bastante serio, porque además así lo hablábamos en la comisión permanente. Nuestro municipio cuenta con un foro económico y social, algo que es pionero en Canarias, que por normativa pues es muy probable que a lo largo de los años pues haya 4 o 3 municipios más que lo tengan, pero en este caso solo somos nosotros los laguneros. Pero como tal, el Foro Económico y Social tiene un trabajo, un recorrido que está muy bien delimitado. En este caso siempre la vicepresidenta nos intenta siempre mantener dentro del carril correcto y que no nos salgamos de ahí. Pero sí es verdad que estamos cumpliendo una doble función. Hemos abarcado ya y hemos avanzado, y ahora tenemos una función también no solo de recepción de la ciudadanía, sino también de correa de transmisión a la propia administración. Y como tal, el contar con entidades como puede ser la propia universidad o los colegios oficiales, que hay algún compañero que está en el fondo de la sala que ha venido también a acompañarnos hoy y fue de la jornada anterior, pues también conlleva que se les está poniendo a los tomadores de decisiones una serie de herramientas encima de la mesa, no es que sean muy potentes, sino que son las más potentes, ¿vale? Y el coste económico para cada uno de los diferentes partidos que están en este gobierno pues ha sido coste cero. Eso para nosotros como foro económico debe tener una contrapartida. Entonces, la primera contrapartida es que se utilice la documentación que se les está poniendo, que se abra a la ciudadanía, ¿no? Como tal, hablan aquí de oro puro, como tal, el poder tener este tipo de tratamiento en los datos, pero que ahora hace falta seguir más adelante. ¿Cuáles crees que son los siguientes pasos para materializar todas estas posibles soluciones? Bueno, por un lado, a corto plazo, bueno, corto y medio plazo, nos gustaría que este documento fuese leído, pero no solamente por los decisores, las autoridades locales, sino por la propia ciudadanía. Fuera leído, analizado, diseccionado y trasladadas todas aquellas cuestiones de mejora del documento o nuevas aportaciones, porque obviamente es una obra que queremos mantener viva y que tendrá sus limitaciones, por supuesto. ¿Eso qué implica? Eso implica o nos lleva a una segunda etapa, una segunda fase, en la cual tenemos que ser capaces desde el Foro Económico y Social, considero que es verdad, no podemos olvidar que es un órgano consultivo y es su papel y no tiene que jugar otro. Recordar que ese documento está ahí, apoyar desde la universidad y desde el foro, estamos totalmente abiertos a reuniones con las diferentes áreas de gobierno para explicar o expresar quizás mejor o más detalladamente, tendrá que ir otro, no yo, pero explicar de la mejor manera posible cuáles son los elementos clave del distrito o los elementos clave del ámbito que se han trasladado, y estamos a disposición de buscar, yo creo entre todos, cómo resolverlo y que sean los propios, las autoridades, que puede sonar feo, pero que nos utilicen, ¿no? Que nos sintamos utilizados, en el mejor sentido de la palabra. Porque antes de decir lo que iba a decir, cuando ustedes empiecen con la ciudadanía, empiecen a revisar el documento y a aportar nuevas cosas, eso nos dará todavía más peso, porque les iremos diciendo, ojo, los propios ciudadanos lo están mirando, los propios ciudadanos siguen aportando y siguen enriqueciéndolo, por lo tanto ustedes no se pueden permitir el lujo de no usarlo. Y fíjense que hace muchísimos años, antes de que en el siglo pasado, la ciudadanía no se tenía en cuenta. O sea, llegaba un político, ganaba unas elecciones, estaba tomando decisiones durante 4 años, y a los 4 años pues la ciudadanía lo volvía a reelegir, lo reelegía, y si no pasaba otro. A partir de finales
del siglo pasado empiezan a surgir el libro blanco de gobernanza, por todos unos problemas de desafección, esos problemas que ya se empezaban a ver en Europa. Europa misma saca una serie de documentos donde analiza el problema y empieza a necesitar de involucrar, surgen esos procesos participativos, las agendas locales, la necesidad de procesos de comunicación e información de proyectos, leyes y demás, y la ciudadanía se ve llamada a participar. Pero claro, ¿qué pasa? Que si tú, esa retroalimentación y ese tiempo que la ciudadanía dedica, un sábado, un viernes, tú lo llamas, y mea culpa desde la propia universidad, porque éramos los primeros que hacíamos estos procesos participativos, llamábamos a la gente, y para que viniera la gente les decíamos que lo que dijeran se iba a tener en cuenta, muchas veces sin tener seguridad de eso, y lo único que hacíamos era un artículo científico que leía nuestra madre, bueno, lo leía, lo descargaba y lo ponía ahí. Claro, ¿qué pasa? Que de haber sido ignorados, o sea, de no ser tenidos en cuenta en el siglo pasado, a llamarte y ahora sentirte ignorado, la situación es perjudicial. ¿Sabes? Preferible que no me tengas en cuenta a que me escuches, me prometas y después me ignores. No, nos pasa a todos. Por lo tanto, esa situación, la tercera etapa en la que nos encontramos es ahora darnos cuenta de que si queremos seguir en un sistema estable, si queremos que haya una mejora de la calidad de vida y un sistema de gobernanza estable, tenemos que dar el siguiente paso. Y ahora es no solo la laguna habla, sino la laguna se escucha. Muy bien, y para terminar, hay una trilogía de fenómenos que están sucediendo y además muy marcadas en este municipio. Y además, como tenemos la idiosincrasia de trabajar por distritos, pues seguramente vamos a ver que los datos en un distrito nada tienen que ver con las preocupaciones en otro. Vivienda, turismo y cambio climático. Sé que lo del cambio climático es un proyecto que viene ya viene en camino, ¿no? Que lo estamos trabajando también con la universidad, pero el binomio vivienda-turismo por distrito, entiendo que las preocupaciones de lo que puede ser en el distrito 1 nada tienen que ver con lo que puede ser en otros distritos. Pues no te sé decir, yo tenía esa percepción inicialmente, pero es que ahora, o sea, hay la situación actual en la que nos encontramos con una serie de plataformas y una serie de cosas hace que uno se encuentre. El otro día me encontré una vivienda vacacional en un sitio que digo, Dios mío, y aquí santo Google Maps le permitirá a este turista llegar hasta aquí y salir, porque bueno, no solo llegar, sino salir de ahí. Entonces, quitando la parte, la broma aquí, se observa en los distintos, uno se va a la cuesta y habla con los vecinos cuando estábamos en la cuesta y te hablaban de la presión de la vivienda. De hecho, se han hecho una serie de estudios por parte de la Universidad de La Laguna, hay varios estudios hechos, y en uno de ellos, el otro día me mostraban, no lo puedo mostrar porque todavía no se ha publicado, y lo mostraban de una manera amistosa y en confianza. Había dos mapas en los cuales representaban uno el número de viviendas vacacionales oficiales existentes, y otra la existente, quitando los oficiales. Y uno era sin acné y el otro era con acné, si me permites la expresión. O sea, sí. Verdaderamente cambiaba mucho la realidad. Y es un estudio que se ha hecho desde aquí en la universidad y que en breve se publicará. Entonces eso, nos lleva a pensar a cuestiones como el cohousing, que ya no es algo nuevo, o sea, se está llevando en otros sitios, porque es la reacción a esta acción, ¿no? Aparte de la necesidad de una regulación a estos procesos. Porque si no, el efecto parque temático, que más de una vez hemos hablado, se va a ir produciendo, ¿no? Muy bien.
Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que ya lo tienen en digital para descargar, ya pueden utilizar el propio código QR o a través de la propia página del Ayuntamiento, que lo van a tener también colgado, o en las redes sociales del Foro Económico y Social tendrán los enlaces para su descarga. Con esta última jornada terminamos lo que es nuestro ejercicio 2024, ya estamos trabajando en el ejercicio 2025. Hace apenas una semana tuvimos una reunión de todos los componentes del Foro Económico y Social para que fueran trasladando ya los próximos temas a elegir y a tratar, que ya hay algunas líneas de trabajo en las que ya estamos en ello, y como siempre darles las gracias por su asistencia. Esta sesión de hoy será grabada y editada y será luego ya subida a las propias redes sociales del Foro Económico y Social. Para terminar y concluir y cerrar la clausura de esta última jornada, pues me gustaría que subiera doña Josefina Suárez y nos dirigiera unas palabras. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Buenos días a todas y a todos. A mí solo me queda agradecer, en primer lugar, a la Universidad de La Laguna y la presencia de su rector y su vicedecana, que ha permanecido con nosotros, a la Corporación Municipal y a su alcalde también por asistir y por prestarnos una colaboración permanente y dejarnos trabajar con total independencia, que siempre lo digo porque es bueno que lo sepamos todos y todas. También agradecer a todas las instituciones que han participado a lo largo de este año, no solo a las que componen el pleno del foro, sino también a aquellas entidades fuera de él, que también han colaborado de forma permanente con nosotros. También al coro magnífico que nos va a deleitar ahora, aparte de la canción principal con que iniciamos esta sesión, con una de cerrarla por sus magníficas voces, a todos los equipos técnicos y colaboradores de esta jornada, y sobre todo nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento al equipo redactor del barómetro de este año, con el que clausuramos nuestro trabajo a lo largo de todo este año, que han sido 8 jornadas, pero no solo 8 jornadas, sino numerosas actividades complementarias. Insisto, gracias a la colaboración de todas las instituciones y entidades que forman parte de este foro. Recordarles que la actividad del foro se nutre de todas las aportaciones de todos ustedes. Como ya dijo mi compañero, hasta el 20 de enero seguiremos recibiendo cuantas aportaciones, sugerencias y propuestas estimen de interés, para que nosotros desde el foro poderlas trasladar a la ciudadanía, que como ustedes saben y se ha dicho aquí reiteradamente, somos solamente un órgano consultivo de participación ciudadana, que lo único que pretendemos es colaborar en el mejor desarrollo cultural, social y económico del municipio. Muchísimas gracias a todos y a todas y felices fiestas.
seems to hear words of a cheer from everywhere, filling the air. Oh,